De la Nación Más para ayudarnos a pensar y a analizar un poco este tema. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Hola Fer, buen día a vos y a todos. Gracias por venir. Esto de la marcha ahora lo vamos a hablar, ¿no? El gobierno está navegando algunas aguas, por lo menos polémicas, lo de la marcha, el viaje a Rusia, la polémica carta y renuncia de Máximo Kirchner. Quedémonos en eso, en principio. ¿Cómo lo observás? ¿Vos creés que es un paso previo a lo que puede llegar a ser la conformación de un subbloque oficialista pero disidente? Mira, me parece que el esfuerzo que terminaba en principio el viernes por parte del presidente y del ministro de Economía para evitar el default económico del país, ahora amenaza con generar un default político de la coalición de gobierno. En parte por lo que anunció ayer el jefe de la bancada, o hasta entonces jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, que además, como todos lo sabemos, es el hijo de la vicepresidenta. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó entre el viernes y ayer? Bueno, en realidad la letra de lo acordado el viernes, uno la puede resumir en algunos puntos muy específicos. El acuerdo con el fondo pasa precisamente por reducir subsidios a las tarifas. Poner un tipo de interés positivo. O sea, reducir subsidios para tarifas significa que la tarifa de... Van a aumentar. Pasar de tasas negativas de los depósitos en pesos a tasas positivas. Va también, digamos, vinculado al tema estrictamente, digamos, que impacta en el gasto público. Y además está monitoreado trimestralmente por el Fondo Monetario Internacional, sumando que busca que el tipo de cambio no se atrase. Todas esas cuestiones fueron el corpus de la economía kirchnerista de Cristina en sus dos mandatos, y diría que fue el intento de que se materialice de la misma manera en los 2 años de Alberto Fernández. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esa línea, pero es el corazón, digamos, del pensamiento económico. El hecho y la emisión, me olvidaba, y la desaceleración de la emisión. ¿Pero por qué vos decís qué pasó entre el viernes y ahora? Bueno, simplemente ¿Por qué tardaron tanto? Se advirtió, vamos a decir, este tetra, sí, vamos a usar un lenguaje coloquial, este tetra, sí, digamos, era intragable. Era intomable, es decir, lo que pasó es que del viernes para hasta el kirchnerismo. Para el kirchnerismo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque, a ver, objetivamente, decir, bueno, son los 4 pilares sobre los que se basa el acuerdo con el fondo, más la tapa, que es la supervisión trimestral, es todo lo que se opuso históricamente el kirchnerismo. Es más, recordemos que una de las épicas fundamentales es haberle en su momento pagado al Fondo Monetario la totalidad de la deuda, a cambio de que era una medida económica, no era una medida política, a cambio de decir no queremos más las supervisiones trimestrales porque preferimos la soberanía de los actos propios aunque nos salga cara. Uno podía discutirlo hasta que el infierno se congele esa decisión, no importa. Lo que digo es, evidentemente no solo Máximo Kirchner, no sé, digamos, qué opinará la vicepresidenta, aunque ayer el presidente adelantó en una entrevista con colegas suyos que también ella tenía diferencias. No sabemos cuáles diferencias, qué magnitud de las diferencias, pero es, digamos, entre comillas, esperable lo que sucedió ayer. No esperable la renuncia específicamente, pero sí la manifestación de la disconformidad respecto a lo esencial. El pago al FMI de 2006 se pudo hacer porque había plata. Hoy no hay plata. O sea, no hay una visión ahí infantil, si querés, por decirlo de alguna manera, de Máximo Kirchner, de pensar que hay soluciones que se pueden dar sin plata y que la Argentina funcione y que no afecte a los que menos tienen también, que sería el escenario de un default. Permitime, como politólogo que soy, citar a nuestro santo patrono, que es Max Weber. Max Weber decía, la política tiene 2 éticas. La ética de la convicción, es decir, aquello en lo que yo creo que debe ser, y la ética de la responsabilidad. Bueno, con lo que yo creo está la realidad que me permite a veces hacer algunas cosas y a veces no. Bueno, claramente Máximo Kirchner se paró en su ética de la convicción, en decir, mira, esto, ya que estamos citando, me pongo como sobrecito de azúcar a citar, Hegel decía, estas son mis convicciones, si coinciden con la realidad, bien, y si no, peor para la realidad. Bueno, de alguna manera está más posicionado en esa situación Máximo Kirchner en decir, miren, no me vengan con condicionamientos, con esto, con el otro. Esto para nosotros no pasa el tamiz, pensando sobre todo en qué, en la base propia.
Yo creo que hubo una suerte de ocultamiento a lo largo del viernes, del sábado, del domingo y por supuesto los días previos de decir, che, esto, ¿ustedes cómo lo ven? Tu voto propio. Y la verdad que no nos gusta, porque y además, cuando referentes de la oposición, que están en el antípoda ideológico del gobierno, salieron a respaldar y a decir, bueno, cuenten con nosotros, no vamos a poner peor, digamos, porque, a ver, la política argentina desde hace muchos años está de alguna manera asignada por el antagonismo. Lo contrario al antagonismo es el acuerdo, ya sea con el fondo o con las fuerzas locales con las que uno disputa. Entonces esto es como, de alguna manera, que contradice todo eso. Ahora, ¿estamos hablando de ética o de conveniencia? ¿No? ¿Estamos hablando de ética, de convicciones, de ideales, o estamos hablando de lo que realmente les conviene? ¿Estamos hablando de poner por encima de lo que necesita el país no los ideales, sino la conveniencia política? Bueno, yo creo que ahí el punto que uno siempre le tiene que interrogar a un dirigente es, ok, esto no, entonces ¿qué? Claro. Pero no, ahí no me podés responder con principios. Claro. Ahí no me podés responder con principios abstractos. Este acuerdo no, bueno, ¿qué tipo de acuerdo sí? Está demostrado que el fondo no va a venir a pedirnos disculpas, ni va a cambiar la ingeniería internacional financiera para que más o menos en esta latitud del mundo estemos contentos. Entonces, uno podría, es más, yo podría pensar que a lo mejor desde la bancada kirchnerista dijeran, no, bueno, si este acuerdo quieren que prospere, no sé, reinstalemos como permanente el impuesto a la riqueza. No lo estoy pregonando, estoy señalando un imaginario de lo que podrían haber sido. Pero Gustavo, por eso, ¿el plan B que proponen cuál es? Bueno, porque, no lo a ver, si hay un plan B que no va, es pelito para la vieja, no te pago. Eso no existe. O sea, vos le debés, tenés que armar un acuerdo de pago a 20, a 100, a 1000 años, a 2 meses, lo que sea, pero tenés que armarlo, porque lo debés. El pelito para la vieja no viene acá, no calza. Entonces, ¿qué es lo que propone Máximo? Bueno, porque ahora Leopoldo Moreno dice, vamos a tratar de cambiar el acuerdo. Pero es que no es un acuerdo de voluntad unilateral. Ahí es donde viene... Es algo que te tenemos de acuerdo con el otro. Coincido contigo, pero es ahí donde viene el salto extralógico. Entonces vos decís, este acuerdo que tiene estos puntos concretos, específicos, que por supuesto a lo mejor son aburridos, discutir cuánto se reduce la emisión, cuánto va a ser el tipo de tasa de interés, no puede tener como respuesta extralógica, no estoy de acuerdo con esto, vamos a pagar creciendo, porque pagar creciendo... bueno, está bien, ¿cómo definís, cómo lo bajás a la realidad el pagar creciendo? Pero además implica empezar a crecer. Para empezar a crecer necesitas determinadas condiciones. Bueno, ok. Todas esas discusiones, digamos, obviamente no están explícitas. Lo que vimos ayer fue una declaración de principios. Ahora, el problema es que eso le agrega un capítulo más. ¿Vieron como en las plataformas virtuales que vemos series por capítulos? Esto es de alguna manera algo que, vamos a decir así, el primer capítulo fue... Todas vienen con título, ¿no? Los capítulos de las series. Sí. Funcionarios que no funcionan. Sí. El segundo capítulo fue renuncias. El tercer capítulo me estaré salteando alguno. Bueno, el tercer capítulo es este. Los pueblos siempre vuelven. Bueno, ahí está. Y podemos hacer, digamos, creo que a lo mejor hacemos una miniserie bastante extensa. ¿No lo observás como... Ahora, ¿cuál es el punto principal? El punto principal es que en el origen la coalición fue formada, como decía Maquiavelo, con las alianzas contra el príncipe son fáciles de hacer y difíciles de mantener. Entonces, el problema está en la estructura de origen que posibilita el triunfo electoral, pero dificulta la gestión. Cuando el presidente en la entrevista de ayer dice... Máximo me adelantó que estaba en contra. Cristina tiene diferencias, pero el presidente soy yo. Bueno, en realidad creo que lo que habrá que ver de acá a las próximas semanas, si los hechos coinciden con las palabras y las cosas. Cito el último filósofo y nada más, que es Foucault, las palabras y las cosas, la coincidencia o no entre las palabras y las cosas. Si las palabras coinciden con los hechos y hay un bloque oficialista que acompaña mayoritariamente el proyecto de acuerdo con el fondo, entonces sabremos que la autoridad presidencial está reforzada. Sí, como adelantan algunos integrantes de ese bloque, bueno, se propondrían modificaciones, cambios, etcétera, vamos a tener o a seguir teniendo esa dificultad. De hecho, Fer, lo que plantea de qué propone Máximo Kirchner, él mismo en la carta hace mención a eso y en una frase dice, algunos se preguntarán qué opción ofrezco. ¿Y sabes qué?
no lo responde. No. Lo único que dice es, en principio, llamar a las cosas por su nombre. Esto no es una dura negociación porque Pero no no lo fue. dice hacer tal cosa. Claro, no lo dice, no lo propone. Quizás sea el próximo capítulo, como dice Gustavo, donde va a resolver y va a decir cuál es el misterio. Pero él mismo reconoce que debería estar proponiendo algo, ofreciendo algo y no lo ofrece. Un adelanto de eso lo puede haber dado Leopoldo Moró cuando dijo, cuando venga el gobierno al Congreso vamos a tratar de modificar el acuerdo. Sí. Aparecerá un acuerdo propuesto por la Cámpora, qué sé yo. Ahora, decime una Sí, no, te iba a decir cosa. respecto de esto último que decís. Sí. Yo no quisiera estar en el lugar del equipo económico ayer a la noche y hoy a la mañana cuando suena el teléfono y te dicen, che, es del fondo, Sí, claro. ¿no? Sí. Y te dicen, ¿qué onda? ¿Quieres saber en qué pasó con ¿Qué pasó la con carta? lo que hablamos el viernes? Sí. Y, Bueno, por eso ¿viste? te digo, si esto puede, más allá de complicar la situación interna, complicar la situación fáctica del acuerdo, ¿no? De decir, espera, pongamos pausa, no hagamos este acuerdo porque no sé qué es lo que va a pasar, mirá el problema que estás teniendo. Primero resolvelo. Ahora, ¿no crees, la pregunta es, ¿no crees que lo de ayer es una especie de voto no positivo de Cristina? Bueno, O sea, el efecto del voto no positivo de Cobos, en donde hubo ya una ruptura, en donde no hubo más acercamiento, pero no se fue Cobos del gobierno, no fue Chacho Álvarez. ¿No crees que se puede dar una situación similar? a ver, si uno se atiene a la letra estricta de lo que dice Máximo ayer, él dice, Cristina, creo que no dice mi madre, dice, Cristina no está de acuerdo con mi renuncia, dice él. Veremos. Yo Pero creo que en como la el carta no lo presidente, dice, lo horas dijo después. Lo dijo Alberto después. Lo dijo Alberto después. No, la carta lo dice, yo lo leí. La carta dice que no estaba de acuerdo con la renuncia. Lo dice también el propio presidente, que Máximo le transmitió que su madre no compartía eso. Son obviamente personas adultas, más allá del vínculo familiar, pueden tener posiciones divergentes. Pero lo importante a mirar ahora es lo que, por supuesto, todos estamos atentos, es en el bloque, ¿quién continúa con la jefatura? ¿Quién se hace cargo? ¿Qué diputada? ¿Qué diputado? Ese diputado o esa diputada va a poder mantener, recordemos que que el Frente de Todos en la Cámara Baja es un solo bloque. A diferencia del interbloque de Juntos por el Cambio, es decir, que contiene muchos bloquecitos, este es un solo bloque. Seguirá siendo un solo bloque. Bueno, es que esa es la tendrá gran duda. interbloques. Para mí es muy difícil que pueda llegar a seguir siendo un solo bloque. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el próximo presidente del bloque tendrá que tener una visión completamente distinta a la de Máximo. Con lo cual ahí ya tenés dos visiones completamente diferentes, porque si vas a poner a alguien que piense igual que Máximo en la presidencia, es exactamente lo mismo. Bueno, nada más que como Heller, por sin ejemplo, Carlos Heller fue uno de los que salió rápido durante la jornada del viernes a decir que esto era algo necesario, que había que hacerlo. Que es lo que muchos pensaron que iba a ser el discurso del kirchnerismo más duro, que en algún momento iba a seguir la línea de Kicillof diciendo esto es algo que había que hacer de manera urgente porque si no chocábamos, pero la culpa la tiene la oposición. Bueno. ¿Sí? Que pensaron que la lógica política del relato iba a ir por ese lado, no con esta ruptura que dejó expuesto Máximo Kirchner. Pero tenés algunos actores ahí como Heller, como Valdés y algunos otros de menor peso dentro del bloque que salieron a bancar, digamos, el acuerdo. A ver, Fer, me parece que además hay que incorporar otro elemento. Aunque haya un presidente de bloque, un jefe de bloque o jefa de bloque, la pregunta es, bueno, los integrantes de la Cámpora que son diputados y diputadas, ¿van a votar a favor o no van a hacerlo? Y uno diría, bueno, hay cuestiones donde los diputados pueden tener libertad de conciencia. Por ejemplo, cuando se discute un proyecto de la naturaleza de la interrupción del embarazo, los bloques suelen dejar a sus integrantes, por ser una cuestión de conciencia, a que respondan como les diga, digamos, su particular parecer. Pero en este caso, y ayer el presidente, el fin de semana el presidente afirmó, dijo, si no teníamos este acuerdo, el lunes por ayer teníamos feriado cambiario. Es decir, que en la propia narrativa oficial se plantea, digamos, el carácter extremo que tiene en la necesidad de suscribir este acuerdo, porque no dijo el lunes tendríamos problemas, dijo el lunes tendríamos feriado cambiario. Los argentinos que tenemos un poquito más de edad sabemos que cuando hay feriado cambiario, obviamente no se pueden formalizar operaciones de compra-venta de dólares, ni tampoco hay bancos, pero que eso supone una situación de extrema debilidad. Entonces, este proyecto no es un proyecto más en el que a lo mejor algunos acompañan y otros no.
Porque, insisto... Bueno, pero por eso digo, el Fondo Monetario que te está pidiendo un escenario de amplio apoyo político de la oposición, ahora se encuentra con falta de apoyo adentro mismo. Entonces, ¿cómo hace tambalear el acuerdo real de lo que está pasando, no? Bueno, me parece que la pregunta lógica que hará el fondo es cómo se va a decidir esto y en última instancia también medir el aceite de lo que tiene que ver con la autoridad presidencial, es decir, la capacidad del presidente de la República de sintetizar puertas hacia adentro y de llevar al recinto este proyecto. Me parece que evidentemente estamos frente a crisis que en algún aspecto se parecen a las anteriores, pero que por la propia descripción que ha hecho el primer mandatario tiene una consecuencia mucho más importante. Porque que a vos te señalen que un ministro tuyo o una ministra es mejor o peor, por supuesto que no es ideal. Pero convengamos que no necesariamente te lleva el gobierno a una situación dramática. Ahora, con menos de $1.000 millones en las reservas, porque hoy, en este preciso momento, se está haciendo el pago, el segundo pago del fondo, digamos, estás en una situación muy vulnerable y yo te diría con muy poco combustible en el tanque como para programar viajes más largos, digamos, ¿no? Bueno, Gustavo, gracias por la visita. Te vamos a invitar a ver el próximo episodio, ya que